Bueno, entonces... Estamos grabando. Bueno, pero eso ustedes lo arman después, ¿no? Sí, yo no, alguien que sepa. Alguien que sepa. Entrevista con Susana Blardinelli, 20 de agosto de 2022. Bueno, compañera, primero, un poco que queríamos que nos hablaras de tu infancia, de tus padres, de algunas cuestiones que vos puedas recordar de tu familia o del barrio que tengan que ver con el peronismo. O sea, dónde naciste o dónde te criaste y cómo era ese barrio. Bueno, yo nací en Avellaneda, a 2 cuadras de la Catedral de Avellaneda, en un barrio cercano al mercado, actualmente Universidad de Avellaneda, en la calle Pedro de Mendoza. Mi papá era policía federal, llegó a ser comisario de la Policía Federal. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando, yo nací en 1948. Saquen las cuentas, tengo 73 años, voy a cumplir en septiembre 74. Bien. Mi mamá es de Córdoba, mi mamá vive todavía y va a cumplir 99 años. Perdón, 100 años, tiene 99, en octubre. ¿Qué día de octubre cumple? El 16 de octubre. Qué linda. Bueno, y yo te hablaba vos de tu historia peronista. No, mi familia no tiene historia peronista. Mi mamá venía de un pueblo de Marul, de la provincia de Córdoba, inmigrantes italianos, mis abuelos, de una familia más o menos acomodada para lo que era el pueblo, porque era el dueño del hotel, del único hotel donde paraban las maestras y demás. Mi papá, italiano, hijo de italianos y de una gallega, vivía relativamente cerca de esa zona donde se formó, digamos, se instaló la familia, y bueno, entró en la policía por necesidad, ¿no? Por necesidad en ese momento. Sí. El tema de lo que vemos de la desocupación, que también hoy día es una salida... La provincia de Buenos Aires es una salida de laburo. Es una salida laboral, hoy. tal cual. Yo sé. Bueno, yo nunca discutí mucho de política con mi papá. Mi papá por ahí tenía una línea más cercana al radicalismo histórico, digamos. De Sabatini. Pero sí, no te sabría decir, tampoco te lo imagines militante, ¿eh? Yo por darle alguna... Si tenía que votar, votaba radicales, digamos. Esa es la sensación que yo tengo. El único año que votó peronismo fue Alfred Juri, porque estaba armando como candidato a diputado. La familia es la familia. Ahí va, claro. Sin embargo, mi papá había sido comisario de la Federal en algunas comisarías de Buenos Aires y había tenido intervención en 2 o 3 situaciones donde teníamos fotos de Perón en casa porque lo había felicitado y demás, porque él había descubierto, yo ya no me acuerdo bien, pero no llegaron a explotar unas bombas en Plaza de Mayo, una cosa así. Sí, en el 50 y pico, en el 53, por ahí, unos atentados. Por ahí. Lo que pasa que en el 54 a mi papá lo mandan a Rosario como delegado de la Policía Federal. Ahí lo exoneran, digamos, ¿no? Cuando es la fusiladora. El golpe. Lo exoneran y volvemos todos de Rosario para Buenos Aires y mi papá sin trabajo. Así que fueron años medios difíciles. No era una familia donde se discutiera o se hablara mucho de política. De repente con alguno de mis tíos, algo así. Pero bueno, yo me engancho en la cuestión de Acción Católica medio por el barrio, las actividades de los jóvenes y las jóvenes. ¿Cómo? ¿Estaba Podestá cuando vos...? No, cuando yo empiezo no, después, ahí voy a tener que hacer un esfuerzo de memoria, porque se creó la diócesis de Avellaneda, en ese momento vino Monseñor Di Pascua, ahí yo estaría empezando con las primeras cosas de... sí milité con Podestá. Sí, milité con Podestá. Pero perdón, también tengo cosas para decir, digamos, de esta época. ¿Qué edad tenías cuando estás hablando de la... Yo empiezo a los 12 años. De 60. Sí, ponele 10, 11, empecé a ir a las actividades y después ya empiezo a participar activamente. Perfecto. A los 12, 13, porque era bastante chica.
pero me metí en la juventud del movimiento familiar cristiano. Ajá. Era también otro momento de ebullición, ¿no? Y los 60, Y, sí. y en Acción Católica, donde Sí, sí, también está lo que yo marco como hito para los que saben algo de iglesia o de historia, es el Concilio Vaticano. Claro. Juan XXIII, el Concilio Vaticano, las reformas que se hicieron en la iglesia, y nosotros éramos Eso es fervientes. 61, 62. Ay, yo tendría que hacer después memoria, 48, 58, sí, por ahí. Después crúcenlo ustedes Después lo con los googleamos, años. Después eso lo vemos. Sí. Crúcenlo ustedes con los buscamos, años. no hay problema. Y la cuestión es que yo empiezo a trabajar, por ejemplo, en Acción Católica como dirigente diocesana a partir de mi parroquia, que era la Asunción, la catedral, y en ese momento yo venía a Berazategui y Quilmes, que ahora son terrenos habituales, y yo venía tanteando, como cuando te explicaba los colectivos, yo, el 95, que para tal lado, Ahí lo me conoces bajaba, a Armando, me perdía. en la Acción. Claro, Armando era de Acción Católica de la parroquia de Loreto, en Villa Domínico, siempre Avellaneda. Como nosotros, ya digo, nos tocó esa etapa de efervescencia y de romper los moldes, también hacíamos actividades conjuntas, porque si no eran las jóvenes y los jóvenes. Efectivamente ahí lo conozco a Armando, porque además mi hermano, que es mayor que yo, Rodolfo, había hecho más o menos un camino semejante al mío, y estaba en la parte de los jóvenes de Acción Católica. Ajá. Y Armando también. Así que teníamos todas esas comunicaciones, digamos, esos lazos familiares, pero sí. ¿Pero en qué año lo conociste? ¿Estabas hablando del 60? Y más o Espérate. que tenés Me 20 ponen años. en un apuro. Ustedes Más, saben que a ¿qué esta tenías? edad los tiempos se hacen. El otro día leí un posteo con respecto a esto. Espera, déjame pensar. 58, 60, sí, 70... Alrededor del 60, en el 69 nos casamos, yo lo conocí, ahí están las cuentas. Uh-huh. Nos casamos en el 69, son 5 años antes, en el 64 más o menos. Uh-huh. Nos conocimos y al poco tiempo que nos conocimos nos pusimos de novios. Tuvimos un noviazgo más o menos prolongado. O sea, a los 16 años. A los 15, 16 me puse, ¿no? Claro, pero hasta ahí vos decías que ya recorrías los barrios, entre los 12, 15 y 16 años, Sí, cuando lo conociste, estabas recorriendo los barrios. Sí. ¿Y qué era una acción que solidaria? No, pero los catequesis. barrios no, como vos lo podés entender como militancia barrial. Ajá. Las parroquias, donde estaban los grupos de jóvenes, y nosotros también nos íbamos reuniendo las y los jóvenes y hacíamos planificaciones conjuntas. Lo que uno trataba era de trabajar con los grupos. Si vos te enterabas que en la parroquia, qué sé yo, de La Paz, esta no existía, ¿no? Pero ponele la que sería cercana, había un grupo de jóvenes, ibas como para ir formando, aglutinando, discutiendo, difundiendo los cambios que se venían, que se estaban instaurando, y va. A ver, lo de Acción Católica, yo digo las y los jóvenes, pero al mismo tiempo aparecieron en Avellaneda unos curas franceses, que eran los curas obreros, Olagaray, Pierre Olagaray, Andrés Lanzón, y algunos más que después por ahí me acuerdo los nombres. A mí me suele pasar que cuando voy abordando algún tema, después me voy acordando de cosas que tal vez ahora no me acuerdo. No importa. Entonces, por si les sirve, se los puedo decir. Cómo no. De Olagaray no me voy a olvidar nunca. Ellos se fueron a una iglesia, siempre estoy hablando de Wilde, de Avellaneda. Wilde Avellaneda, claro. Sí. Wilde, sí. Olagaray vivía con Huidobro, el padre Huidobro era un mendocino, ese no era francés. Uh-huh. Huidobro vivía en las barracas de Avellaneda. Avellaneda tiene barracas de cueros, ¿no? Sí. Tradicionales. Por esas calles vivía él y ahí íbamos. Era una gran revolución, se celebraba la misa con vino y pan, ¿no? No la hostia ni... Una gran revolución era para esa época. No, mira, con pan, mira. Sí, pan. Una de las cosas del concilio es que la misa después se da en otro idioma, ¿no? Y no se da en el latín. mismo idioma, claro, del país.
se Claro. da de cara a la gente, De cara a la no espalda. tenías al cura de espalda, Ahí se va. introduce la música, o sea, se reaviva la música, los grupos de folclore con guitarras, era una época de mucho vivencia de folclore también esa. Claro. Sí, totalmente. Sí. Hay que volver a vivir. Y Pero hasta ahí, digamos, nada de política. Todo era más o menos, misión parroquial. sí, pero con esta visión cuestionadora de no hablar del Valle de Lágrimas, o sea, la iglesia tiene esta cuestión de sé bueno hoy, rezá mucho, vendé Sacrificio, indulgencias o sacrificio. comprá indulgencias, rezá muchos rosarios pensando en el más allá, Más el allá. cielo, para estar con el Señor el día de mañana. Y nosotros decíamos que el cielo hay que construirlo en la tierra. Claro. Y ahí te empezás a meter en la política. Claro. Que Jesús, el mensaje que nos había traído, esto de que, ¿cómo es el mensaje de la cámpora? La patria es el otro. Al Bueno, prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. y que eso es el amor máximo es hacer todo lo posible para garantizar la Claro. felicidad en la tierra o la satisfacción de las necesidades. Bien. Sí. Y el cura Camilo Torres, un par de años más adelante, que decía el deber de todo cristiano es hacer la revolución. Algo así, exactamente. Ujú. Ya llevándolo por ahí nosotros. Oh, No sé si empezamos. Claro. Me gustaría hacer un paralelo porque si no Sí. nos quedamos con la iglesia oficial y la acción católica oficial. ahí va. Y al mismo tiempo se fueron creando movimientos. Ahí se decía del compromiso temporal, por ejemplo, en lugar del compromiso, el compromiso temporal con el tiempo. Se fue creando la juventud estudiantil, la juventud obrera católica. Claro, Ah, sí, la sí. JEC. Claro, Juventud la Estudiantil JEC, Católica. la JIC, Claro. la JOC y la JUC. ¿De la decíamos JOC no es nosotros. Sabino Navarro, por ejemplo? No te Juventud sabría, Obrera no Católica. te Lo podría vamos afirmar, pero puede a ser. ver. El obispo de Pascuo, el primero de Avellaneda, había trabajado mucho con la cuestión obrera. Y nosotros nos reuníamos en un local de la JOC, Ahí va, casualmente. claro. Bueno, entonces yo formé el centro de estudiantes en mi escuela secundaria, en el normal de Avellaneda, en un momento donde los centros no estaban permitidos porque decían que éramos menores de edad. Claro, y con el tema de la proscripción... Hay que hacer un viaje en el tiempo, digamos. Sí, pero con el tema de la proscripción del peronismo, por ejemplo, porque el peronismo para algunos no era una opción porque era ilegal, o sea, para otros sí, pero para algunos decían, Pero no, yo no cuando puedo ser... empezaron, por ejemplo, yo te digo esto de la escuela secundaria, al mismo tiempo Armando tenía 3 años más que yo. Estaba egresando de la escuela secundaria, empezando a trabajar, y ahí ya se estaba vinculando con los movimientos sindicales y con los movimientos políticos. Y uno de los formadores de él, falleció hace bastante tiempo, era un dirigente municipal de Avellaneda, Emilio Parada, que era muy peronista. Ajá. ¿Había Pero- sido funcionario, por ejemplo, durante el gobierno de Perón? No. Ah, Yo es creo más que no, joven. que él siempre fue trabajador, nunca Ahí va. fue funcionario de nada. Está bien, trabajador municipal, Peronista, claro. militante peronista, sí. Con él Armando forma la lista blanca en Avellaneda, que era para enfrentarse, pero ahí ya estamos, ¿no? Los municipales, ¿no es cierto? Los municipales era para enfrentarse a Jerónimo Iceta. Sí. Ese era el personaje que además de Sí, ser sí. dirigente de Avellaneda, era dirigente de la Federación de Municipales. Yo no sé si Eso lo más siguen todos sí, igual. sí, absolutamente. Después- Todo, no. Porque lo que sirve es la historia de vida, porque uno cuando rastrea esto en las compañeras o compañeros militantes, bueno, ¿cuál fue tu referente? ¿Qué te motivó? ¿Por qué te enganchaste un día, ya sea en la resistencia peronista o en Montoneros o en la JP? No importa, ¿por qué te enganchaste? ¿No? Este es lo que enriquece el testimonio oral, se le llama, de las compañeras y compañeros, su historia de vida. No es solamente que yo, dice el historiador Daniel James, bla, 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 dice el historiador Gullo, dice el historiador Batista. Los historiadores dicen, eso está bárbaro. Ahora, ¿qué dice la gente que lo vivió? Sí, la revalorización de la historia oral. La historia oral. Sin la exactitud de los documentos. Claro, eso, la subjetividad, eso, vos que, digamos, ¿qué sentías? Eso es lo importante también para
hablamos con Carlos para reconstruir esta historia y difundirla además, ¿no? Porque si no parece que somos marcianos, ¿no? Que bajamos un rato para un día y hicimos todo esto, nos fue bien, nos fue mal y nos fuimos. No, por eso a mí bueno, me interesa vos te sacar esa enamoraste. raíz cristiana, digamos, Claro. que además compartimos, porque viste, cuando vos lees las biografías de los compañeros, nosotros acá estamos en Quilmes haciendo todo un trabajo de recuperación de memoria en un sitio de memoria, el Pozo de Quilmes. Y cuando vos vas leyendo la historia de los compañeros, o cuando la lees en otras ocasiones, como nos pasó, ¿te molesta el...? No, al contrario, no, da energía. Cuando hicimos el juicio por la contraofensiva, sí. La mayoría de esa época tenemos una raíz en el cristianismo. El cristianismo, por eso. Las ligas agrarias, Sí. la mayor, que yo te voy a decir, le voy a decir la verdad, conocí y respeté muchísimo más la experiencia a partir del juicio, porque conocí los logros que habían tenido y por qué los persiguieron en provincias como Chaco, Norte de Santa Fe, ¿viste? Y demás. Bueno, así que medio que centro de estudiantes, después entro a la facultad. Cuando termino el secundario, ingreso a... Vos sos psicóloga, ¿no? Yo soy psicóloga, estudié en El Salvador. Igual, claro. Estudié en El Salvador, pero no por religioso, no sé, en ese momento me pareció que era más como... Estaba muy desbandado en filosofía y letras y demás, no sé, me funcionó algo que preferí ir ahí, me becaron porque yo trabajaba, y ahí también formé el centro de estudiantes universitarios. En una época donde los jesuitas, por supuesto, nos protegieron, pero hicimos una sentada, llenamos toda la calle Callao. Eso, yo no sé si no tengo fotos o tengo libros, pero en esa época está documentado porque fue una de las pocas veces que hubo actividades de militancia de universidades privadas como El Salvador. Ya con Onganía eso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con el gobierno de Onganía. Sí, con la dictadura. Que aparte tiene una postura... O sea, yo ingreso con la dictadura de Onganía, claro. Si no me acuerdo más. Yo hice un año de ingreso durante la dictadura. ¿Sí? En términos religiosos son preconciliares, Onganía y su grupo son cursillistas. Totalmente, los cursillistas y demás, pero los jesuitas no. Ahí va. Onganía es tradición, familia y propiedad. Sí, totalmente. Pero ahí esas cosas se hacían en conjunto con las otras universidades, incluso de Rosario, de Córdoba, ¿viste? Toda la lucha de los comedores estudiantiles, las víctimas que había habido. Había relaciones subterráneas con ellos. Bueno, lo máximo que hicimos fue eso de la sentada, sentarnos todos en Callao unas cuantas cuadras, llenamos, y siempre sostuvimos que Quiles era el decano nuestro. Quiles, pero sí. No, ya no era el decano nuestro, Quiles era el rector del Salvador. Que Quiles no me equivoqué, me salió en Quiles, había hablado con la policía para protegernos, ¿viste? Porque no hicieron nada. Ni siquiera nos trataron de parar, digamos, nos bancaron el tiempo. Ahí va, porque ahora el 29 se cumple el aniversario de la noche de los bastones largos. 29 de agosto, ¿no es cierto? Julio. De julio, digo. Claro, que es este viernes y no el otro. 29 de julio, sí. Entonces ustedes estaban también en esa ebullición estudiantil. Sí. Y ahí... Armando ya estaba participando políticamente en lo sindical, en la juventud peronista, y de ahí es el pasaje a Montoneros. O sea que para ese entonces, de la sentada esa que organizaron ustedes en El Salvador, ¿Armando ya estaba en juventud peronista? Sí. Bien. Sí, porque yo estaba ya adelantada en los años, digamos, no me acuerdo qué año era. No me pidan más memoria. Ponele 68, 69, ya estabas en segundo o tercer año. Yo creo que no estaba casada todavía, yo me casé en el 69, nosotros nos casamos, mejor dicho, en el 69, en diciembre, y yo ahí debo haber hecho cuarto año, cuarto año. ¿Y ya Armando ya estaba en JP? Sí. Mirá. En la facultad él militó poco, sé que tenía contacto porque yo estuve más de una vez que se reunía con alguien. Pero era más, lo más fuerte era lo sindical para él. Lo sindical, sí. Bien. Y ya estaba en la JP y bueno.
¿Y tu vínculo con el peronismo cuándo? No, muy escaso, muy escaso, de participar en las marchas del 26 de julio por Evita. Claro. Ajá. 26 ¿Esas de hacían julio. acá en Quilmes? ¿Eh? ¿En Avellaneda? En Avellaneda, en Siempre Avellaneda. Que ahí sí nos corrían. Y participar en todas las actividades que se hacían de resistencia, pero en esa época, que era resistencia a la dictadura. Claro. No era la resistencia del No, 55. no, resistencia a la dictadura, claro. Sí, ya había otro. Ahí otro había momento. alguna gente mayor, como puede ser que me vean a mí, los jóvenes ahora acá, que hay mucho movimiento juvenil con Mayra y la Cámpora y todo lo demás. Y digo, le decían las tías, que eran Claro. militantes de la resistencia. Sí, me acuerdo de eso. Sí. Bueno, estos son todos recuerdos así medio esporádicos. Si ustedes se fijan en la historia, cuando lo matan a Ramón Cesaris, tiene que ser 70, 61, 72. 71, 72. A Ramón lo matan en el 72. Porque ese fue nuestro primer episodio de clandestinidad. Armando mira. en realidad estaba cerca de donde lo matan a Cesaris. Mira. Y con otro compañero lo cargan en el auto que teníamos nosotros en ese momento, un Fiat 1500, y lo llevan a un hospital. Y desconocimiento, el muchacho que va con Armando se va. No, y Armando se queda con Ramón. Entonces le toman los datos, la posta policial que hay o había regularmente en los hospitales. Por lo tanto, se instaló un policía en nuestra casa. Armando enseguida, cuando se dio cuenta, me mandó a avisar, yo me fui. Ya había nacido mi hijo mayor, Diego, así que tiene que ser 72, dijiste vos. Me parece que sí. Sí, porque me fui con 71, me vinieron a buscar y me fui 72 con más el tardar. Diego nació en noviembre del 71. Claro. 72, sí. Tiene que ser 72. Me acuerdo porque había una unidad básica a 5 cuadras de mi casa en Bécar que era Ramón Cesaris. Y ahí un poco me contaron, me acuerdo, yo tenía 13 años. Creo que era un estudiante de arquitectura. Sí, creo que sí. Sí. A Ramón Cesaris, que después la triple le puso una bomba, la voló por el aire. La unidad básica. Bueno, ahí estuvimos 2-3 meses clandestinos. Y en realidad Armando lo designan candidato a diputado de la Juventud Peronista para el Frejuli, estando clandestinos nosotros. Y ahí más o menos ya se aflojaron las cosas, ya venían las elecciones y pudimos volver a la casa esta de Wilmer. Que nunca entraron, siempre estuvieron escondidos por ahí como para agarrarnos si llegábamos. Se robaron cosas que teníamos nosotros en un cuartito al fondo. Bueno, me estoy yendo demasiado. No, es interesante que ya en aquella época la policía, como pasó después en el 76... El botín de guerra. Lo más caro que se llevaron fue una garrafa. Y bueno, roban en tu casa, son ¿cómo es? Son acciones de la policía. Mentalidades, claro, continuidades. Y la solidaridad de los vecinos, porque una vecina pensó que yo no me había enterado y yo trabajaba en una escuela, yo también tengo un título medio de inglés, entonces daba clases básicas de inglés en una escuela privada parroquial muy chiquita y me fue a avisar para que no vuelva a mi casa. Y eso de la solidaridad, ¿no? Otro recuerdo que tengo, pero esto es muy anecdótico, de mi infancia, yo tenía una amiga, vecina de enfrente de mi casa, y la mamá para sostenerse planchaba guardapolvos, lavaba ropa, y en un momento se puso a hacer flores. Y yo me acuerdo haber hecho infinidad, porque todos colaborábamos, infinidad de ramilletes de No Me Olvides, el famoso No Me Olvides, no me olvides. Sí, para de memoria nunca me lo voy a aprender, pero busquen la letra. Sí, yo tampoco me lo acuerdo de memoria, pero sí, es largo. Mirá, para resistencia, mirá vos. Sí, eso me acuerdo. Qué lindo. Que mi mamá dice, no tenía nada que ver, sí, pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo los comentarios entre ella y el marido, así que evidentemente eran peronistas y tampoco lo decían en ese momento. Más mi papá de la policía, calcula, ¿no? Y pues en tu casa tampoco hablaban mucho, a tu papá lo exoneraron por ser un policía peronista, también eso, en tu casa por ahí se callaban por el miedo, viste, ¿no? qué es eso. Hay también diferencia de clase, ¿no? Entonces es como que había otra.
situación. Sí. Bueno, y ¿qué más? Ahí yo me recibo de psicóloga, empiezo a trabajar en el Rawson, lo que era el Hospital Rawson, gratis, ¿no? Haciendo lo que podría ser una residencia, una cosa así. Y en ese momento, después de Armando, diputado, ya tenemos que ubicarnos en la renuncia de los diputados. Lo amenazaron de muerte a los diputados que habían renunciado, Sí. Armando también. Hubo un atentado ahí en Wilde. Principio del 74 fue eso. Después Claro. de la ley penal. Después de la toma de Azul, ¿no? Claro, viene la ley penal en febrero. El motivo de la renuncia es esa, no votar la reforma del Código Penal. Tal cual, ahí renuncian los 8. Y ahí nos fuimos 1 o 2 meses, con Kunkel nos fuimos, con el hijo mayor de Kunkel, la esposa de ese momento, que nunca más la vi, y nosotros con Diego nos fuimos al sur, para preservarnos en realidad, nos mandaron, digamos, a recorrer, a pasear, y cuando volvimos lo mandan Armando a Córdoba. Claro. Ahí se formaban las unidades básicas combatientes y las unidades básicas revolucionarias. Las unidades básicas combatientes eran las de la gente que ya estaba dispuesta a dar un paso más, ya fuera con volanteadas, con las panfletos, le decían, sí, que la propaganda armada era. La propaganda armada con las panfleteras, sí. Bueno, y había otro grupo que era la unidad básica combatiente, donde íbamos los que no nos sumábamos a este tipo de cosas. Bueno, ahí mínimamente en algunas reuniones participé, pero poco, muy poco. Vos no estabas totalmente encuadrada, digamos. No, yo no estuve encuadrada. Ese fue mi tema de siempre. En realidad yo me encuadro más después que lo matan a Armando que antes. Mirá. Porque yo acompañaba, compartía, pero no me lo bancaba. Al estar yo... Lo de él es en la contraofensiva, ¿no es cierto? ¿Cómo? Cuando lo matan a Armando es durante la contraofensiva. O sea, estamos hablando año, ¿la del 77 o la del 79? No, 79. 79. Lo que pasa que en el 78, a mí la vez pasada fuimos a dar la película con Virginia y yo me mandaba unas confusiones de fechas, porque en realidad en el 78 hubo una entrada de compañeros al país para el Mundial, claro, y una salida de compañeros. Nosotros estuvimos en la salida de compañeros. Ahí va. O sea, cuando toda la oleada era venir... A ver, yo me voy salteando. Córdoba fue 74-75. Claro. Otra cosa que nos pasó a nosotros, para entender también un poco lo del no encuadre, es que ahí en el 75 nosotros tenemos una segunda hija con síndrome de Down. De Córdoba también nos tenemos que ir porque Armando ya era jetón a esa altura del movimiento peronista auténtico, la parte sindical y demás, claro. Y viene el golpe del 24 de marzo. Los agarra, compendiando. Claro. Ahí nos dicen que tenemos que volver a Buenos Aires, nos vamos de Córdoba, yo embarazada de Virginia. Claro. Porque Laurita nació el 21 y Virginia nació el 26 de abril del año siguiente. O sea que era... Y además Laurita necesitaba toda una estimulación, un tratamiento. ¿Laurita nace en el 74 o 75? 75. En el 76 nace Virginia, claro. Espérate, 75. Claro, estabas en Córdoba, me decía que te venís para Buenos Aires. Sí, principio del 75. Claro. Sí. Y Virginia. Claro. Y Virginia, principio del 76. Nos vinimos a Buenos Aires y con toda esta gente conocida de Armando, de la militancia, de la parte sindical y demás, nos fuimos a Bursaco. Porque lo que sí nos dijeron, no esta zona. Claro. O sea que nos fuimos a zona sur, pero Al otro lado. Para el otro lado, lo que era el tradicional eléctrico, que ahora tenemos eléctrico acá también. Claro. Sí. Gracias a Cristín. Totalmente. Y al randazo que se la creyó. Y que lo sigue potenciando Clarín. Cada vez que hay elecciones aparece y dice... Por Dios. Saca el 5%, encima ¿Qué saca el hombre? 5% Cree que lo logró él solo, ¿sabes? No. Encima saca el 5% de los votos, yo no puedo entender eso. Y opina. Sí, habla como si fuera...
digamos que hasta el 79 vos lo seguís armando a donde él va yendo. Exactamente. No Es decir, tenés pero- una tarea específica. La Sí, organización bueno, a no te ver, dice si a vos vos. querés decir que no es tarea específica, No, por eso digo, vamos a ver. yo te Sí. sigo en mi juego mental, ¿no? Sí. Si vos o te llevo a mi juego mental. Si vos querés decir que no, que lo sigo en el sentido que nunca trasladé armas, Ahí que va. nunca busqué casas para alquilar, que nunca hice contactos, que nunca fui a ver parientes de los que estaban detenidos, Ah, no, está bien, sí. te miento, porque siempre hice todo eso. Ahí va. O sea que lo que pasa que era una especie de parte activa en el sostén de la infraestructura para la supervivencia. Entonces, históricamente fue una época de muchos cambios de responsables y demás, pero ojo, yo me manejaba con los mismos criterios económicos, los mismos criterios de seguridad, los mismos criterios de clandestinidad. Nos podrían haber matado a los dos, nos podrían haber secuestrado a los dos, digo, no había ninguna diferencia en ese sentido, ¿no? Claro. Y con los chicos siempre. Y los compañeros, generalmente Armando me trasladaba la preocupación, cómo podía ser que yo no participara al mismo nivel y todo lo demás, siendo que pensaba como pensaba. Pero bueno, Ahí no había, digamos... no somos iguales todos. No, cada uno tiene su propia identidad, su propia historia. Pero ahí no había, en el tema de las parejas, ¿no? Esto lo leí mucho en el texto este de PRT. En el tema de la pareja, ¿no? Una pareja militante, y él era un cuadro aparte de la organización, cuadro digo dirigente. No había conflicto en la pareja en ese sentido de, bueno, él estaba 1 o 2 pasos más comprometido, vos tenías tu compromiso, como acabas de contar, pero no había presión de él para que te engancharas más, o no había una especie de sentirte vos por ahí o marginado, menospreciado. No, porque era lo que yo lo que vos de decías. alguna manera ponía como condición. Incluso cuando lo mandan a él a Córdoba, lo destinan a Córdoba, yo en un primer momento me quedé. Bien. Porque yo estaba trabajando, estaba yendo al Rawson, y bueno, fue todo como una especie de crisis que la resolvimos, que me fui, que nos juntamos en Córdoba y me fui a vivir a Córdoba y a partir de ahí seguimos siempre juntos, pero fue una situación. Pero no, él bancaba esto y supongo no, deducís que lo bancaba con sus responsables. Después yo fui enterándome de cada situación extraña de este tipo, porque a mí me parecía muy extraño estar con él, bancarme todo y no estar, viste, era como que tenía una tensión interna como una contradicción. Y después vi que hubo miles, digo, incluso situaciones que arriesgaron la propia seguridad o la seguridad de las estructuras por no resolver estas cuestiones. Pero ahí yo era totalmente orgánica, venía de una formación absolutamente orgánica y convencida. Claro, pero tenías margen de decisión. Y te decía, más de una vez le dijeron, ¿por qué no hablas con tu compañera? Vení con una propuesta. Y, ¿sabes qué? No fue una época como para poder resolver estas situaciones. Claro. O sea, yo cubrí citas, trasladé materiales, todo eso sí. Entonces vos decís, ¿eso es ser montonera? Sí. Y en los documentos, ¿cómo se dice? Los desclasificados, soy delincuente terrorista. Claro, integrante no hubiera habido ninguna diferencia para mí, por nada. Sí. Pero bueno, viste, son esas cosas que vos decís hasta acá. Después en algún momento los chicos fueron 3. Así que lo que Armando decía, él se autocriticaba como que decía, bueno, yo de alguna manera tengo una seguridad que llego a casa, que la cosa está, cosa que no le pasa a los otros compañeros, donde los dos estaban comprometidos a un nivel más o menos parejo o parecido. Y lo más inteligente que yo encontré que de los planteos fue tipo decirme, pero al final tu compañera tiene todos los perjuicios, todos los riesgos y ninguno de los beneficios de pertenecer, porque no tiene ámbito de discusión política. Claro. Mi ámbito de discusión política era con Armando, de repente había que hacer un documento, discutíamos el documento, pero no era una cosa... Pero bueno, de hecho,
Nos fuimos juntos en el 78, les decía, cuando empezó el Mundial. Salen, sí. Ahí entra el negro Gonzalo Chávez con su familia. Para mí hubo alguien más que entró en ese momento, pero no puedo hacer memoria. Discúlpame, ¿salen para México, salen para España? No salimos para México, salimos Brasil, en Madrid. Brasil, Madrid, claro. Y estuvimos en Madrid. Ojo, Armando entró y salió del país en toda esta historia. Yo me quedaba sola más de una vez, meses, 1 mes, 2 meses, no tanto, porque entró y salió varias veces por las reuniones que se hacían en Europa del movimiento peronista montonero y todo eso. Cambiamos 3 veces de casa, o sea que en proporción a otra gente no fue tanto. Claro. Es lo que tuvimos siempre, muchísima cobertura. Yo lo destaco, la diferencia de los compañeros con trabajo político militante de base, sindical o en el barrio, pero sindical sobre todo, porque entonces Armando tenía conocidos en todas partes y uno nos bancaba en esto, el otro nos bancaba en otro. Era difícil, vos vivías solo, aislado en una casa, tenías que tener una familia que te visite, por ejemplo. La cobertura. O tener algún espacio donde salir todos los días para ir a trabajar. Sí, como cumplías una rutina de 8 horas y volvías. Esa fue la verdadera clandestinidad, digamos. Lo primerito, antes del 73, lo de Cesari que contaba fue de juguete, digamos. Claro, comparado con sí, fue decían la dicta blanda. hacer documentos, todo eso. Y vos en esta historia, que el tema de la pareja, ¿no? Vos bancabas lo que era toda la infraestructura familiar, obviamente. Digamos, Armando por ahí no podía colaborar, o sí colaboraba con los chicos. Y lo que pasa es que por eso mismo que te digo, quedaba el fin de semana. Las compras las hacía yo por un problema de cara, digamos, ¿viste? Que él era más visualizado. Desde el 76 que la foto de él había circulado. Claro, pero y adentro de la casa, ponen, una vez que él ya estaba adentro, ¿se distribuían las tareas? Sí, dentro de la proporción desproporcionada, por lo que él la mayor parte del tiempo no estaba. Claro, no estaba esto, yo soy el hombre y además soy un militante político, un cuadro de la organización, vos encargate de las cosas, no. No, además yo me olvido, pero en 2, 3 ocasiones yo trabajé, o sea que yo salía también a trabajar. ¿Y los nenes porque la otra cuestión de la organización, los nenes iban a la escuela. Y yo me organizaba con una vecina que me los recibía y se quedaban. Yo trabajé en un taller de aparador de calzado, por ejemplo. Y después en el 79, cuando volvimos, que ahí ya nos fuimos a vivir a Hurlingham, a Villa T6. Mira. Al noroeste. Exactamente, en realidad tendríamos que haber ido al norte. Pero Armando tenía gente que lo bancara ahí en Hurlingham. Entonces nos fuimos a Hurlingham. Eso lo resolvía él, Eso lo resolvía él y ahí nos facilitaron ellos un lugar donde... O sea, viviendo en Hurlingham pasa lo de la caída de Armando. Claro. Viviendo ahí empezamos a trabajar por Pompeya en una... curtiembre también, pero de pieles finas. ¿Vos también? Sí. Armando lo ayudaba al dueño, que era un conocido, por supuesto, vos podés decir colaborador. Lo ayudaba en la parte contable, organizar todo eso, y yo trabajaba con una señora curtiendo las pieles, que las pieles finas se curten con una mezcla de lanolina y no me acuerdo qué más, 3 cosas la preparaba ella, la mezcla. Y siempre me río porque la señora era pintada, peinada, peluquería, las uñas, y yo era una crota, ¿viste? Claro. Exactamente. Y ella, vos decís el trabajador, más que la trabajadora era... Era ella. ¿Ella? No, claro, no. Trabajaba y me enseñaba. Pero te quiero decir que vos decís la trabajadora, bueno, que se pone una boina, que trabaja, que era una modelo, digamos, trabajar. Y aprendí a curtir las pieles. Mira vos, qué más laburo, ¿no? Y sí, porque si no, es como que la organización me mantenía. Claro. Cada cosa. Bueno,
Ahí es donde, estando en esa casa, Armando se entera que cayeron, era una casa con el galpón al fondo. Y la hermana de ese compañero nos preparaba el almuerzo. Estando ahí, me entero que, nos enteramos, que lo secuestran a Adolfo Regino González. Con María Consuelo Castaño Blanco, que éramos vecinos en Wilde nosotros. Y como Virginia también dice, porque ya me lo escuchó decir tantas veces, había nacido mi hijo, yo le presté el Moisés, ella se quedó con el Moisés, cuando iban a hacer, yo no me acuerdo si Laurita, estábamos en Córdoba, Virginia me lo iba a pasar de nuevo, o sea, los hijos, ellos tuvieron 3 nenas, nos íbamos intercambiando los Moisés, que era un capital tener un Moisés, ¿no? En ese momento vivíamos con muy poca plata, ya estando clandestinos, y habíamos socializado el auto, habíamos socializado la primera parte de la casa de Wilde que vendimos. ¿Ellos eran de Sur? Sí, de Wilde, del barrio gráfico de Wilde. Y habíamos compartido algunos espacios y después ellos estuvieron en otros lugares totalmente distintos, nada que ver con el recorrido que hicimos nosotros, pero entre ellos se ve que siempre se comunicaban. Y cuando sale, se entera Armando por adentro, pero después sale en el Buenos Aires Herald, porque ellos habían dejado los secuestran en la casa, a ella y a las nenas, supuestamente a él en la calle, y ellas avisan, los vecinos avisan a la familia. Entonces sale en el diario que habían caído fulana, mengana, ella, ciudadana española, con 3 hijas, entonces entre que ciudadana española y las 3 nenas, bueno, ella la legalizan, la sacan de Campo de Mayo y la mandan a la cárcel. Pero en el interín, Armando le tocó algún lugar así que ya más que la militancia, además de la militancia tenía que ver con la afectividad, porque va a una cita, no va nadie. Le mandan otra cita el sábado, voy yo con él, los chicos y demás, no va nadie. Le mandan una tercera cita el lunes y es donde lo matan. En esos 4 días esto se termina de descular con el juicio y con el testimonio de un mozo que trabajaba en el bar del supermercado donde la matan a Armando. Arman que se encuentran Armando y Mendizábal torturando a un compañero que había caído, por supuesto, ¿no? Yo creo que era Jumbo de Munro. El Jumbo de Munro, pero estaban juntos los dos, ¿o no? Los juntan. Armando no sabía que iba a estar. Yo creo que creía que se encontraba con otro compañero. Pero esas comunicaciones se daban por un pie telefónico. Sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, yo nunca le dije pie telefónico, pero Yonto le dice un pie telefónico, yo le robo la expresión. Vos veías en los diarios teléfonos que se ofrecían para recibir mensajes. Y ellos hacían como que vendían estos productos, tráeme 4, ¿viste? Una cosa así. Así se comunicaban. Y yo me había dado cuenta la estructura de ellos porque habían venido a mi casa. De las pocas veces que se armaban así reuniones en ese nivel de clandestinidad habían venido, así que había venido Mendizábal, el pelado Luján, Adolfo Regino González, tenía otro nombre de guerra que no me acuerdo en este momento, y nosotros. ¿Y vos ibas con los chicos a la cita? Sí, porque era una manera de dar cobertura. Seguro. Sí, de repente yo me quedaba en el auto, él bajaba, ¿viste? Alguna cosa así. Siempre, ¿eh? Sí. Eso era un movimiento normal. Normal, sí, de cobertura familiar. Pero esa última no, porque los chicos estaban en la escuela y yo que me quedé trabajando. Cuando vi que a la 1 y pico, no me acuerdo exactamente la hora, no me llamaba, le pedí permiso, digamos, a los dueños y me fui. Porque tenía que llegar sin auto, tenía que llegar a tiempo a mi casa, a recibir los chicos, terminar de comprobar que Armando no volvía, hacer toda la red para levantar la casa, avisarle a los que nos habían alquilado la casa que resolvieran,
Y a la mañana siguiente, tipo 7:30, 8 de la mañana, no había teléfono, no había celular. No. Tenía que dejar los chicos solos, irme hasta una estación de servicio. Tenés que buscar teléfono público. Eso es un quilombo. Pero bueno, me fueron a buscar y me levantaron al día siguiente, devolvieron la casa, no sé. Igual nos la estaban pidiendo, porque el hijo del dueño se iba a casar, nunca sabré si era verdad o no era verdad, pero nos estaban pidiendo la casa, así que íbamos a tener que resolver eso. Pero devolvimos la casa y bueno, ahí fui haciendo cadena, lo declaré en el juicio, está en cualquier cosa en la retaguardia, mi testimonio, que me dijeron que había sido larguísimo. Fui haciendo cadena, uno me dejó en un lugar, de ahí me fui, porque siempre haciendo la contraseguridad. Y además porque yo en un primer momento pensé que Armando era secuestrado. A los 3-4 días recién sale la noticia de 2 delincuentes terroristas abatidos, y Mendizábal y Armando con nombre, apellido y demás. La primera noticia que yo juro, sospecho que son ellos, era en una intersección de una avenida y una calle en Capital.